Hola, Konnichiwa. bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mex Japón, el podcast de la Embajada de México en Japón. Yo soy Valeria Solís, agregada cultural. Gracias por escuchar. El día de hoy estamos con Chema Novelo, quien es originario de Michoacán y se encuentra en Japón desde mediados de enero de este año haciendo una residencia artística en el Tokyo Arts and Space. Tiene varios proyectos que nos platicará en este podcast. Bienvenido, Chema. Muchas gracias, Valeria. Es un honor para mí estar con ustedes. Me da mucho gusto estar en Japón haciendo un proyecto que tiene todo un vínculo y una historia muy grande en el recuento de las relaciones culturales entre México y Japón. Es una historia muy extensa, llena de grandes personalidades. Y bueno, en efecto, el proyecto que yo vine a hacer a Tocas es un proyecto cinematográfico. Yo soy un cineasta egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUECUNAM, que ahora se transformó a Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y el acercamiento a Japón y este proyecto ha sido un proceso largo. Yo originalmente iba a empezar esta residencia en enero del 2020. Se atravesó la pandemia y aletargó mucho. Para los que no saben, bueno, Japón hubo prácticamente 3 años de cierre de fronteras y bueno, entre las certidumbres, la residencia se aplazaba un año más hasta que finalmente se pudo realizar en este año, en enero. Y bueno, también ese tiempo fue de mucho auspicio porque en ese tiempo pasaron cosas que fueron también muy fructíferas para mi investigación y para mi proyecto. Solo para poner un poquito en contexto, el TOCAS Arts and Space es el proyecto institucional del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio para proyectos de investigación artística, vínculos con el extranjero que vienen a investigar sobre Japón. Y el tema de mi proyecto de mediometraje está titulado Los dos árboles. Es un proyecto que escribí, que pienso dirigir en verano de este año. Es un proyecto de coproducción México-Japón. Y el proyecto básicamente trata sobre el tiempo que Taro Okamoto, el gran pintor modernista japonés, pasó en México, pero también la gran influencia que tuvo la cultura prehispánica mexicana en su formación, porque él antes que ser artista fue etnólogo de la Sorbona, y desde entonces él tuvo un acercamiento muy profundo y muy dedicado a la cultura mexica, la cultura maya, que de alguna manera también parafraseó mucho con su propia conexión y amor a la cultura Yomon de Japón, que bueno, digamos la parte también más ancestral de la cultura japonesa. Han sido 2 meses de investigación sobre este tema y el punto, digamos, nodal del proyecto como investigación y como película es realmente la relación que hay entre el árbol de vida, la artesanía del Estado de México de Metepec, con una de sus piezas más emblemáticas e icónicas, que es la Torre del Sol, que se encuentra en Osaka y que se hizo justamente 2 años después de que Okamoto pintara otra de sus piezas más icónicas, que es el Mito del Mañana en territorio mexicano. Cómo vinculó, digamos, esta artesanía mexicana también de gran peso cultural con la producción de la Torre del Sol en Osaka. Ya les iré comentando un poquito cómo es que estas dos cosas se juntan, ¿no? Bueno, pues yo nada más también les cuento que Chema es un artista sumamente consolidado, egresado de la Escuela de Cine de Vancouver, tiene un máster en Cine y Artes del Estudio Nacional de Artes Contemporáneas de Francia, tiene una sólida carrera artística en exposiciones individuales y residencias artísticas y ha incursionado con mucho éxito en la filmografía. Su trabajo se ha expuesto en museos nacionales e internacionales, entre ellos el Museo Tamayo, el Museo Carrillo Gil, el Museo X Teresa, el Centro Cultural Digital, el Centro Cultural España y el Museo Experimental El Eco, esto solamente en México. En el extranjero ha expuesto en el Museo Reina Sofía y la Casa Encendida en Madrid. En España, el Museo de Arte Contemporáneo de Varsovia, SAMEC, y la Fundación Telefónica en Buenos Aires. Ha participado con obra filmográfica en la Bienal de Arte Joven de Moscú, la Bienal de La Habana, la Bienal México-California, la Bienal de l'Image en Mouvement del Centro de Arte Contemporáneo de Ginebra, Suiza. Ha sido artista en residencia del International Fellowship Program de Leipzig, Alemania, la Cité des Arts en París, el European Media Artist in Residence Exchange en Bourges, Francia, y el programa interdisciplinario de residencias artísticas de Casa Wabi en Puerto Escondido, además de la residencia que hace actualmente en Japón. En Japón, Chema ha exhibido su obra cinematográfica en el 2018 en el Festival Internacional de Cine de Hiroshima. Ya nos contarás, Chema, qué tal estuvo su experiencia. Claro que sí. Y en 2019 en el Festival Spiral Independent Create. Tiene 3 de
marzo la proyección de algunos videos en la sala Terayama Shuji del Image Forum en Shibuya. Cuéntanos un poco de tu experiencia previa en 2018-2019 y de la actual proyección que tendrá lugar en marzo. Bueno, en 2018 yo me gradué del máster en Francia, me gradué con un cortometraje que filmé en Super 8, donde hago un recuento del tiempo que Antonin Artaud pasó en México, de viaje con los tarahumaras, que bueno, es muy emblemático, todo está materializado en un libro, que es un libro fascinante. Digamos que es un poco el interés que yo tengo como cineasta, es poder siempre rescatar las relaciones que hay culturales entre otros países y México, es decir, no tengo como una visión necesariamente exotista sobre otros países o de apropiación, porque no me atrevería, por ejemplo, a estar en Japón o en Francia haciendo un proyecto que me es completamente ajeno. Siempre lo quiero pimponear con un elemento que toque la cultura mexicana y bueno, la historia de México es tan fuerte y es tan vasta que prácticamente ha habido un pie en momentos claves de muchos países, ¿no? Es una historia repleta de influencia. Uno puede casi que al azar tomar un país y encontrar un vínculo fuerte. Si uno piensa, por ejemplo, en la literatura modernista inglesa, piensa uno en Malcolm Lowry, piensa uno en D.H. Lawrence, piensa uno en Aldous Huxley, y hay una relación con México, incluso hay una relación fuertísima literaria donde casi que no habría el peso de la literatura moderna inglesa sin su relación puntual con México. Entonces, todos estos puntos siempre han sido claves en mi interés cinematográfico. Lo hace un poco paradójico porque uno pensaría que toda esta parte de investigación se acomodaría mucho más en el ámbito del documental, pero en mi caso lo hago parte más bien de la ficción, donde me gusta reencarnar estas situaciones o escenas desde una interpretación personal, a veces incluso poniendo los personajes de los que hablo encarnados por otras personas, incluso con otros nombres y demás, pero bueno, cuentan la historia, se recrea un poco las situaciones que vivieron, la influencia que recibieron, y en el caso de Hiroshima, Valeria, fue el proyecto con el que me gradué de la maestría en Francia. Es este proyecto que toma a Artaud y a su viaje a México como punto central, y Hiroshima, entre otros festivales, me invitó a tener mi premiere asiática, y bueno, fue una experiencia realmente muy, muy fuerte, muy interesante, porque el peso de la ciudad es enorme, ¿no? Tener a nivel humano la exposición del Museo de Hiroshima es una cosa realmente poderosa. Creo que es un museo que prácticamente la humanidad tendría la misiva de alguna manera presencial o virtual conocerlo. Y bueno, eso fue, digamos, también el preámbulo a este proyecto, porque estar en Hiroshima me permitió también pasar una semana en Tokio durante ese viaje, y fue durante esa semana, por ejemplo, que la fuerza de Taro Okamoto, a quien ya tenía yo en un imaginario puntual, pero digamos no tan dedicado como esa semana, se hizo fuertísima. Tuve la oportunidad de encontrar un libro usado en una librería sobre Taro Okamoto y México, y a partir de ahí empezó como muchísimo mi investigación, y realmente ese es el punto de partida que me puso a investigar desde 2018 hasta ahora toda esta dedicación a este nuevo proyecto cinematográfico. ¿Cómo surgió tu vocación artística? Pues una muy buena pregunta, Valeria. Tiene también mucho que ver con la proyección que va a ser ahora en Shibuya. Por ejemplo, no quise proyectar los cortometrajes porque los tengo solo subtitulados al inglés, y una de las cosas que yo disfruto también mucho de la gran cultura japonesa pues es su soberanía cultural, y me parece que en mi interés y en mi investigación el papel soberano de México y también su gran cultura tiene un poco una actitud no de confrontar a Occidente, pero sí por lo menos de generar nuestros propios vínculos y discursos. Entonces me pesaba un poco el hecho que tener un proyecto que solo se puede apreciar o entender si se tiene conocimiento previo del inglés me estresaba un poco porque limitaría mucho la audiencia que yo quisiera tener. Compartí una selección de 18 videos de música que he hecho para proyectos latinoamericanos, porque hay una cosa que me gusta también mucho de la cultura japonesa y sobre todo de Tokio, que hay muchos cafés de escucha o muchos bares de escucha donde la gente va a tomar un café o toma una cerveza y básicamente se siente a escuchar lo que el café propone ese día. Hay cafés de música clásica, hay cafés de jazz, hay cafés de rock and roll. Quise tomar esta experiencia como una relación entre el cine y la música latinoamericana con estos proyectos de gente que admiro mucho. En muchos casos hay una amistad, en otros es un vínculo simplemente profesional, pero me pareció una forma de poder acercarnos a un público japonés, presentarles algo más que mi trabajo, es mi trabajo y el trabajo de mucha gente más. Es un poco una larga respuesta a tu pregunta, porque ese interés, digamos, también desde una parte audiovisual, nació también muy relacionado con la música. Entonces hay algo también un poco vulnerable. Estaba un poquito estresado pensando en lo que voy a proyectar el viernes, porque hay videos que tienen 20 años y bueno, hace 20 años era yo un diletante, pero bueno, están también cargados de mucho de lo que me representa como creador. Aún en los proyectos más viejos veo ya una parte muy puntual en mi trabajo, y bueno, aunque me da mucho nervio, yo creo que nunca me había sentido tan nervioso y vulnerado por presentar cosas que
unas son muy recientes, pero otras son muy viejitas. Viene también mucho de ahí. Yo siento que desde muy joven he tenido este gran interés, sobre todo por formatos de celuloide, por formatos viejos. El nombre es un nombre que podría ser un poquito controversial. El nombre de la proyección es Tercer Ojo, Tercer Mente, Tercer Mundo. Y aunque digamos despierta tal vez un lugar, por lo menos también en términos diplomáticos, no muy atractivo percibirnos como tercer mundo, yo lo tomo desde un lugar más bien poético porque los videos están hechos muy a primera mano, sobre todo los primeros. Yo agarraba simplemente, siendo estudiante del CUEC, agarraba mi cámara, agarraba unos cartuchos de Super 8, revelaba yo solo, el revelado a veces era exitoso, a veces no muy exitoso. Entonces también quería un poco sin miedo poder presentar esto con cierto orgullo porque se ven en los primeros trabajos que hay un elemento casi de guerrilla cinematográfica de este género donde es todo muy inmediato, donde no hay valores de producción, pero hay otro tipo de valores, hay poética, hay locaciones, hay mucho amor por México. Entonces, aunque es un título un poco controversial, yo siento que ha respondido bien el público aquí porque ha habido mucha comunicación sobre gente interesada en la proyección. Y bueno, tal vez es una forma también de poder, sin miedo, con mucho orgullo, también mostrar de lo que somos capaces ante las carencias tal vez a veces de recursos, sobre todo al principio de una formación artística en México, todos tenemos que nadar un poquito a contracorriente, pero bueno, viene desde ahí, Valeria. Me gustaría mucho con tiempo, podemos armar en todo caso, sí hacer los cortos en la embajada, porque entonces sí, ya me quedo yo mucho más tranquilo que el público viene con un interés previo y con una relación ya con la lengua. Y bueno, aunque es solo un evento de un día, también yo descanso un poco porque creo que no voy a volver a presentar este proyecto, es decir, es realmente una especie de ofrenda también la sala donde se proyecta Shuji Terayama, probablemente el cineasta que yo más admiro de Japón. Incluso yo conocí este cine, el Image Forum, porque ellos editaron una colección de DVDs de este cineasta y tiene que ver mucho también, Valeria, que me animara a proyectar esto y con este título, porque bueno, Shuji fue un personaje realmente pivotal en la cultura japonesa, absolutamente radical, es decir, uno se sorprendería con percepción a veces errónea que se puede tener en Occidente sobre Japón. Uno pensaría que este gran orden tienen, este gran rigor, esta gran disciplina, los haría, digamos, un poco renuentes a cierta idea del arte o expresión o filosofía cultural o periférica, y es completamente lo opuesto, es decir, Japón tiene unas figuras contraculturales inmensas y universales, y Shuji Terayama es por mucho el más significativo, un tipo que fue prolífico, murió muy joven, murió a los 54 años, pero hizo películas realmente impresionantes, tuvo una compañía de teatro que presentó cientos de puestas en escena, escribió muchísimos libros, muchísima poesía, y como la sala lleva su nombre, también quise yo tener este acercamiento un poquito más contracultural de un trabajo que tiene otro peso, porque me parecía también muy ad hoc con el nombre de la sala, que de entrada es ya un gran honor poder presentarlo en esa sala. Entonces, bueno, también por eso creo que es una cosa un poco más efímera la proyección del viernes, porque no quisiera darle tampoco mucha más vida que eso, y también siento que con la Embajada de México quisiera presentarles, si hacemos algo, pues algo que no llevan un nombre que pudiera hacerlo un poco más controversial. Libertad de expresión, sobre todo para los artistas. Cuéntame, porque adicionalmente vas a presentar tu más reciente trabajo audiovisual y fotográfico en la exposición colectiva Open Studio del 17 al 19 de marzo en el Tokyo Arts and Space Residency. Así es. En Tocas, el Open Studio lo que va a hacer es con todos, digamos, ahora somos 8 residentes de varios países. Hay una artista filipina, un artista suizo, un artista danés, un videoasta polaco, un escenógrafo holandés. Y el Open Studio es básicamente como está dispuesto el espacio en Tocas. Tenemos un espacio grande. Y la invitación al Open Studio es que venga la gente, pase por el espacio y vea, digamos, los cubículos con todas las cosas que hemos hecho durante la estancia. En mi caso, bueno, están totalmente invitados para ver el producto de estos 2 meses. Es esta investigación sobre este proyecto Los Dos Árboles. Van a ver muchas imágenes del árbol de vida de Metepec. Van a ver un árbol de vida que Taro Okamoto tiene en su museo memorial en Aoyama, que era su casa. Es muy interesante este museo porque es muy parecido al Museo de Siqueiros en Polanco, que también era su casa, que además ellos dos fueron muy buenos amigos, y que incluso el mural que está en Shibuya de Taro Okamoto, que se pintó en México, cualquier persona que le eche un ojito verá que hay una gran influencia de Siqueiros y del muralismo indudable. Entonces, bueno, en Tocas la invitación es básicamente que puedan ver directamente en el cubículo donde yo estuve trabajando estos 2 meses todos los productos de mi investigación. Verán que no solo es este periodo de Taro Okamoto y México, es una cosa que tiene origen incluso en los 30s. Fujita, Suguharo Fujita, que luego se cambió el nombre a Leonard Fujita, fue este gran pintor modernista japonés que terminó su vida en Francia, y él es parte de la Escuela de París, donde Modigliani, Rivera, Picasso, Juan Gris y demás eran no solo grandes
grandes cuates, todos se juntan en los mismos cafés de Montparnasse a platicar. Y bueno, Fujita hace un viaje a México en los 30 y se queda a vivir un año. Es decir, hay una historia previa a lo que yo estoy investigando, donde grandes artistas japoneses pasaron por México, vivieron en México, pintaron en México. Y esto, Valeria, se hizo muy claro en la exposición que tuvo Rei Maeda en el Museo del Lago Ichihara, donde uno puede ver que, bueno, Fujita estuvo también antes que Fujita, Isamu Noguchi, invitado por Diego Rivera, estuvo On Kawara, que es como el gran representante del arte conceptual japonés, estuvo Taro Kamoto y cierra con la película de Kaori Oda que se hizo en Yucatán sobre los cenotes. Yo vivo en Mérida, Yucatán, entonces también hay una gran sorpresa en esta relación que se sigue tejiendo, teniendo la película ahora de Kaori. Entonces, bueno, en grandes rasgos la invitación al Open Studio es que puedan ver esta investigación y también unos pequeños glimpses, porque voy a presentar el teaser, también grabé durante estos meses. Es un pequeño tráiler de imágenes que yo grabé en México, que grabé aquí en Japón, que cuentan de qué va la película. Entonces, bueno, todo el público mexicano o japonés interesado que esté en Tokio están cordialmente invitados el 17 de marzo. Cuéntanos también un poquito más, para quienes no sepan y no estén familiarizados con las residencias artísticas, cuéntanos cómo se desarrollan. Comentabas anteriormente que había dos vertientes y sobre todo también cuéntanos tu experiencia en esta residencia artística y qué similitudes y diferencias encuentras con otras residencias que has hecho en Europa y en México, esta residencia en Asia y en Japón. Claro que sí. Bueno, las residencias artísticas son un espacio clave para poderse desarrollar. Uno como artista batalla mucho para encontrar a veces los recursos o los recursos humanos o a veces la posibilidad de tomar un tiempo para dedicarse a un proyecto. Hay un aspecto pues profundamente democrático en las residencias. Las residencias son por su mayoría siempre convocatorias abiertas. Uno aplica como artista con el cuerpo de trabajo que defiende un poco lo que uno quiere hacer en el país que lo va a albergar. Y entonces hay una cosa, es un recurso que todo artista de cualquier disciplina cuenta y que además sobre todo se hace vital cuando uno está investigando sobre un país en particular. En el caso de mi experiencia, las residencias han sido una parte clave para poder desarrollar proyectos o artísticos o cinematográficos. Y bueno, yo creo que es muy importante que nuestro público mexicano sepa que existe este camino, que es un camino que además ya está muy trazado. Hay muchos lugares, por ejemplo, en Facebook, hay muchos espacios en Instagram que se dedican a compartir residencias en el mundo. Y entonces uno consulta y uno ve qué lugares, qué espacios, qué ofrecen, qué permiten, cómo se vinculan a lo que uno quiere hacer. Y bueno, cada una tiene sus particularidades. Hay residencias muy generosas en el sentido de ofrecen los viáticos, ofrecen los vuelos, ofrecen la instancia. Hay otras que solo ofrecen la estancia, pero bueno, siempre permite que uno haga un análisis de ver qué le funciona. Y bueno, obviamente como uno deja casa, ¿no? Y la casa tiene gastos corrientes, renta, luz, servicios, siempre las residencias que dan un estipendio, pues resuelven mucho las cosas porque también a veces, digamos, se piensa que el trabajo artístico es una cosa más o menos romántico-poética, pero pagamos renta como todos, tenemos gastos como todos y a veces sí se vuelve muy pesado tomarse este tiempo. Es una invitación que creo que los oyentes que tienen una práctica artística, pero también académica, en el caso, por ejemplo, de Tocas existe también el recurso, por ejemplo, para curadores, para venir a investigar, que hagan uso de eso, es un derecho prácticamente universal que tenemos los artistas, hay toda una red armada para investigar. Yo les recomiendo mucho que busquen en Facebook, simplemente pongan o en español o en inglés residencias internacionales o artistic residencies y van a encontrar una cantidad enorme de información sobre todos estos espacios que en el mundo están siempre interesados por ser anfitriones de artistas de todo el mundo, ¿no? En el caso particular, Valeria, de la residencia aquí en Japón, pues ha sido realmente espectacular. No puedo más que hablar de lo impecables que son los japoneses, lo atentos que son, amables y serviciales. Hay una infraestructura realmente fuerte aquí, nos ponen a todos en unos pequeños departamentos, pero que tienen absolutamente todas las necesidades y comodidades. Permite hacer un vínculo con otros artistas que vienen también a investigar sobre la cultura japonesa, entonces crea también un diálogo muy fuerte y muy interesante, muy enriquecedor. Puedo más que recomendarlo, agradecer muchísimo todas las atenciones del staff de aquí de Tocas. Ha sido, yo puedo decirlo con toda confianza, por mucho la residencia donde más cuidado, atendido en ese sentido, y la verdad es que es impecable el trato japonés, ¿no? Perfecto, Chema. Pues qué gusto saber que haya sido también fructífera tu estancia, que hayas podido avanzar bastante en tu investigación. Esperamos con muchas ansias poder ver, bueno, el tráiler ahora el 17 al 19 de marzo en el Open Studio, parte del trabajo que has realizado, y esperamos con muchas ansias también el proyecto ya final que esperas tener para verano, ¿cierto? Claro que sí, yo quiero en verano, estoy ahora resolviendo la cuestión de la coproducción, que también, bueno, la residencia
experiencia fue clave para eso porque una parte muy importante de mi tiempo aquí era vincularme con un productor japonés y esa misiva ya la tenemos también lograda. Como siempre, la filmación en proyectos de coproducción implican también fondos del Estado, en el caso mexicano y en el caso japonés. Digamos que nuestra preproducción comienza ahora que yo vuelvo a México. Proyectamos que en verano podamos tener resuelta la parte del presupuesto desde ambos países. Es siempre una proyección que uno hace como cineasta o como productor. Está siempre a merced de muchas otras cosas, pero bueno, siempre nos ayuda a poner una fecha tentativa para poder arrancar motores y si todo se acomoda, este verano vamos a estar filmando, pero aún si se complicara para este verano, estamos como muy confiados en que este es el año donde se filmará el proyecto. Entonces, por supuesto, una vez terminado, vamos también a estar de nuevo en contacto, Valeria, para poder encontrar un espacio en Japón donde hacer la proyección. Creo que es una historia fascinante. Yo lo que he descubierto es que tanto el público mexicano como el público japonés desconoce lo profunda que es la relación cultural entre los dos países. El papel de México fue clave en la formación del artista moderno y contemporáneo japonés. En la investigación de Rei Maeda está, pero clarísimo, como una exposición de muralismo mexicano que hubo en los años 50 en el Museo Nacional de Tokio fue absolutamente pivotal para toda una generación. Es decir, hubo toda una generación de artistas que vieron arte mexicano por primera vez y les cambió completamente la jugada, ¿no? No es cualquier cosa. La relación México-Japón es una relación fuertísima, desde la diplomacia, desde el gobierno, desde los tratados comerciales, pero en la cultura brilla absolutamente por lo fuerte que ha sido el vínculo, los grandes artistas japoneses que fueron a México, las anécdotas que hay, incluso en el cine. Toshiro Mifune hizo esta película Ánimas Trujano, donde actúa de indígena zapoteco, aprendió todos sus diálogos de manera cacofónica, un trabajo así que solo casi un samurái como lo era el gran maestro Mifune podría. E incluso estas pequeñas anécdotas fascinantes, y como esas hay muchísimas, que no pueden más que enorgullecer a ambos países. Es una relación muy grande, muy estrecha y muy fuerte, ¿no? Muy poderosa. Que justamente cumple 135 años este año, así que le deseamos todo el éxito al proyecto, que culmine en este año, sería Muchas también gracias. maravilloso. Bueno, pues con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. Muchas gracias a Chema por compartirnos todo esto. Esperamos seguir en contacto y verlo por acá muchas veces más. Esperamos a la audiencia también en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y japonés. No dejen de escucharnos. Sayonara. Muchas gracias, Sayonara.